de esa fuente que es su misma palabra, y la sabiduría de Dios viene de lo alto, pero está escrita, y el que oye su palabra oye de la sabiduría para hacer lo correcto en tiempo y forma para gloria de Dios. Pero crecer en la gracia no es algo tan común y se ha vuelto una gran necesidad. Y aprenda esto: necesidad no atendida se convierte en un problema. Otra vez, necesidad no atendida se vuelve un problema. Es decir, cuando se demanda a la luz de la Biblia el crecimiento en la gracia de Dios y dejamos de hacerlo, o de una manera estancada permanecemos, eso implica que en lugar de ser una necesidad, caiga este grado en un problema. Y guárdenos Dios de que alguno de nosotros como ministros, sin darnos cuenta, por falta de gracia, por falta de crecer en la gracia para con Dios y para con los hombres, se esté convirtiendo nuestra propia vida y persona en un grave problema. Pero estamos a tiempo, todavía hay oportunidad para crecer, todavía estamos en el lugar indicado para que podamos crecer en gracia para con Dios y los hombres. Quiero hacer una súper aclaración, que la palabra gracia es muy conocida entre nosotros como la bendita salvación que Dios nos ha dado. Y no estamos mal en creerlo, porque a decir verdad, el término gracia viene de un original latín que significa gratia, de un griego que se traduce del original charis, y de un hebreo que es traducido como shen. Gratia, charis o shen significa benevolencia, favor o beneficio que se recibe sin ningún tipo de merecimiento, y eso se llama gracia. Considero que todos hemos predicado de la gracia salvadora. Amén, hermanos. Efesios 2:8, por ejemplo, sin ponerlo en pantalla, es rápido, dice: porque por gracia sois salvos, y no de vosotros mismos, pues esto es un don de Dios. Cuando Jesús hablaba con la samaritana, dice el Evangelio de San Juan, que le dijo: si tú conocieses el don de Dios y quién es el que te pide de beber. Jesús le estaba hablando de esa gracia salvadora, porque gracia es exactamente eso: don, regalo, favor. Pero yo le pregunto, volviendo a San Lucas 2:52, ¿usted cree que esa era de la gracia que hablaba? No. Ahí habla de otra gracia. Hay una directriz que también viene de lo alto, pero no en la gracia salvadora. Hay quienes ya recibimos la gracia salvadora y nos falta ahora crecer en gracia para con Dios. La gracia salvadora vino haciendo un efecto de cambio trascendental en nuestras vidas, dejando el pecado, siendo trasladados de las tinieblas a su luz admirable. Pero la expresión crecía en gracia para con Dios es aquí muy diferente. A decir verdad, la palabra gracia se aplica de tres formas. Número uno, según Efesios 2:8, que fue lo que mencioné, ahí se habla de una gracia salvadora, es decir, del acto donde Dios en su misericordia al espíritu muerto del hombre lo toca el mismo espíritu de Dios, y el corazón del hombre, más bien el espíritu, se vivifica porque estaba muerto, y eso es gracia salvadora. Hay otra forma de expresar gracia que se utilizó de manera humana y se reconoce como el perdón o indulto que concede un jefe de estado. Una palabra muy usada todavía en los países nórdicos. Se dice: ha alcanzado gracia humana, no divina, cuando a una persona se le indulta de sus delitos
por un jefe de estado. ¿Me explico, hermanos? Digan amén. Amén. Y hay una tercera expresión o definición donde la palabra gracia también es aplicable. Y dice, gracia es una virtud de elegancia, de atracción, de agrado y de aceptabilidad en algunas personas. Alguien, cuando ha leído el versículo que Jesús creía en gracia para con Dios y los hombres, con palabra un tanto justificante, dice, pero era Jesús. Pero déjeme decirle que esta misma gracia creciente no solo fue en el niño Jesús. Hubo otro personaje que pareciera un versículo paralelo o una réplica de este crecimiento en gracia para con Dios y los hombres. Espero que vaya quedando claro de qué vamos a hablar. De la gracia, que es esa virtud que se posee, sí, de lo alto, pero que también va de manera intrínseca con la actitud nuestra para hallar ahora gracia delante de Dios. Entendiendo que esta gracia es la aceptación, la aceptabilidad. Entendiendo que esta gracia es el alcanzar esa actitud de sin merecimiento alguno, es cierto, pero de atracción, de agrado, de elegancia, dice la definición. Vea conmigo primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 26. Y de este joven, de este niño más bien quiero hablar. Del inolvidable Samuelito, el hijo de Ana y Elcana. Primero de Samuel 2:26. Está aquí, por favor. Dice: y el joven Samuel iba creciendo. Siga leyendo aquí en pantalla. Y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. No sé, a lo mejor no alcanzan a ver desde su lugar, pero le leo. Hermano Isachar, profeta del Señor, a ver, léame en alta voz este versículo. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. La palabra acepto, el original dice que es gracia. Y el joven Samuel iba creciendo en gracia, en aceptabilidad. Era agradable estar con Samuel. Era digno de confianza. Era algo atractivo. Era algo elegante estar al lado de Samuel. Iba creciendo en aceptación, dice, y era acepto delante de Dios y de los hombres. Vea que esta gracia de la que estamos hablando ya tiene una directriz doble: para con Dios y para con los hombres. Esta palabra, esta doctrina no es una enseñanza para la iglesia, perdóneme, pero al ser la profundidad que conlleva, es para cada uno de nosotros. Digan amén, hermanos. Yo estoy hablando ante ministros, ante obreras, ante siervos, ante gente que no nos queda una alternativa sino seguir el ejemplo de Cristo, sino hacer lo que hizo Samuelito, crecer, pero crecer de una manera para con Dios y los hombres en este tiempo, en esta forma llamada gracia. La gracia salvadora de Efesios 2:18, esa llega al espíritu del hombre, porque en el espíritu está la fe, la esperanza, el amor, el temor, la adoración. Ahí está. Y cuando llega la gracia que salva, los sentidos del espíritu, la fe, la esperanza, el amor, el temor a Dios, la adoración crecen. Pero de la gracia que estamos hablando hoy, esa llega al alma, porque el alma también importa. En el alma está la conciencia, está también la memoria, está también la imaginación, está también los sentimientos, está el razonamiento. ¿Y cuántos son salvos? Sí. Y claro, Cristo no nomás salva al espíritu y el alma y el cuerpo, no, Él nos
tiene una salvación múltiple, triple, en este caso espíritu, alma y cuerpo, para el Señor. Pero ahora debemos entender el misterio de esta gracia, al grado de que si ya somos salvos, porque salvó nuestras vidas al aceptarlo como nuestro Salvador personal, ahora con un entendimiento, digámosle como ministro: Señor, necesito crecer en gracia ante ti y ante los hombres. Confirmo que la salvación es una gracia al Espíritu, según el escrito de Filemón, tiene un solo capítulo, versículo 25. En el libro de Filemón, el versículo 25, termina este siervo diciendo que la gracia, véalo aquí, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con, a ver, responda por favor, sea con vuestro espíritu. A estas alturas el ministro, el servidor de Dios en ICAP debe aprender a diferenciar qué es el alma, qué es el espíritu y qué es el cuerpo. Si hablamos de sentimientos, tenemos que aprender que esos están en el alma. Y cuántas veces somos salvos, pero con unos sentimientos tan débiles todavía, tan difíciles a veces, que hace falta que entonces crezca la gracia en nuestra alma. Cuidado, porque algunos, tipo Aitofel, porque su gracia no ha crecido en su alma, pierden no solamente su lugar del llamamiento, sino hasta la misma vida, pues este fue y se ahorcó. Pero aquí vemos que dice: la gracia de Dios sea en vuestro espíritu, y aquí está hablando de la gracia salvadora. Pero ahora veamos Proverbios 3 del 1 al 4 y nos vamos a dar cuenta que aquí hay una gracia de aceptabilidad. Proverbios capítulo 3 versículos 1 al 4. Escuche la lectura o véala conmigo aquí en pantalla. Escuche, aquí no va a hablar de gracia salvadora. Y usted me dirá: ¿y usted cómo sabe? No es que yo sepa, hermano, es que la Biblia nos lo enseña y tenemos que respetar su raíz etimológica, pero también aprender a leer el antetexto, texto y contexto para comprender de qué está hablando. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Seguimos. Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Seguimos. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Y como resultado dice: y hallarás gracia y buena Óigame, opinión. que yo sepa, ser salvo por gracia, ya lo leíamos, no es por obras para que nadie se gloríe. Entonces, aún sin la raíz etimológica, aquí no me está hablando de la gracia salvadora, ¿verdad? Aquí está hablando de esa gracia de ser aceptado, recibido. Dice: si tú haces todo aquello que te mandé, hallarás gracia y buena opinión. Y véalo, ante los ojos de Dios y los ojos de los hombres. A los ministros no nos queda esa palabra de: a mí no me importa lo que la gente diga, no, con que Dios me acepte. Perdón, esos ministros reflejan una ignorancia crasa, porque honestamente sí nos debe interesar lo que diga la humanidad. Jesús un día le preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen las gentes que soy? Hermano, si somos salvos por gracia, ahora nos debe interesar, obreras y obreros, crecer en gracia para con Dios y los hombres. Es decir, que ahora mi vida, mi actitud cotidiana le sea agradable a mi Padre Celestial. Encontrar gracia de Dios es pensar: ¿qué dice Dios de ti? ¿Qué dice Dios de mí? ¿No le interesaría saber qué piensa Dios de su servicio ministerial? ¿No le interesaría conocer qué piensa Dios de su responsabilidad pastoral? Pero no solo Dios, claro, es lo máximo, pero también ante los hombres. Queridos hermanos, ¿cuál gracia creen que viene de Dios? ¿La salvadora o esta de aceptación? Solo escuché una respuesta y veo más de 1000
¿Están presentes, hermanos?